Hola a todos, bienvenidos. Yo soy Dasha. Estamos en Documental y Contextos Sociales 2. Estamos empezando la semana 2 y el tema de esta semana es Diseño de investigación, sujetos y comunidades. Consta de clases expositivas y también estudios de referentes para pasar después a los ejercicios prácticos. La semana pasada, como recordarán, les compartí un archivo en Drive que se llama Tareas Documental 2 Dasha. La idea era que ustedes editen este archivo para generar ideas de proyectos documentales. Tenían que llenar y editar cada uno de los espacios con su nombre, dejar un link a un proyecto fotográfico documental que les haya impresionado y definir 3 ideas de proyecto fotográfico siguiendo el paso 1 y 2 de la guía que se les entregó la semana anterior. La primera de las ideas debía corresponder al contexto personal o familiar, es decir, una historia que se inscriba dentro de este concepto. La segunda era una idea de documental en el contexto local de ciudad, de provincia o de país. En nuestro caso puede ser nuestro barrio, Quito, Pichincha o Ecuador. Y la tercera puede ser una idea documental para el contexto internacional, que puede ser de la región, por ejemplo, la región andina, o Sudamérica, o América, o el Occidente, o todo el mundo. Hoy en día es relativamente fácil realizar proyectos así porque tenemos una interconexión bastante fluida con el resto de países. Para poder realizar nuestros estudios, tengamos siempre a mano el esquema metodológico de Bruno Munari. Recordemos que este es un esquema metodológico que se utiliza para esta clase, pero se puede aplicar para cualquier otro tipo de proyecto fotográfico. Y recordemos también que esta no es la única metodología que existe para hacer proyectos. Es posible que en trabajos futuros o en publicaciones que revisen encuentren metodologías distintas, pero siempre van a tener cosas en común. Al realizar la tarea de la semana pasada, analizamos el paso 1, la idea, y también el paso 2, la definición de la idea. Con un pequeño texto que defina nuestra idea, podemos tener claramente hacia dónde queremos dirigirnos. Y por tanto, el siguiente paso será la investigación. El paso 3, 4 y 5 corresponden a la investigación y los veremos en esta semana. Lo primero que tenemos que dejar de pensar es que la investigación es solo una recopilación de datos. Este es un prejuicio que hace mucho daño a los proyectos de diseño y sin embargo es una práctica bastante común tanto en el campo académico como en el campo profesional. Por ejemplo, si necesitas empezar un proyecto de diseño y consideras que la investigación es una recopilación de datos, seguramente entrarás a Internet, harás un copy-paste general de distintas publicaciones que hablen sobre el tema, leerás quizá un poco al respecto y, unido a los prejuicios que ya tenías sobre el tema que vas a tratar, creerás que la investigación está terminada. Con eso en mente, querrás pasar directamente a la fase de experimentación o incluso de producción. Ese error lleva a proyectos pobres, carentes de sentido, poco relevantes, imágenes pasajeras que no se quedan en la memoria de las audiencias. Los proyectos serios de investigación que se quedan en tu memoria, que hacen un impacto real en la manera en la que entiendes las cosas, todos tienen en común un proceso de investigación serio. La investigación no es una recopilación de datos, sino que es la búsqueda de respuestas. Y para obtener buenas respuestas hay que saber cuáles son las preguntas. Así que este esquema metodológico nos lleva precisamente a hacer las preguntas correctas para obtener las respuestas correctas. Luego de definida la idea, el siguiente paso es definir los componentes de la idea. Vamos a poner un ejemplo. Quiero hacer un proyecto sobre cómo la cuarentena del COVID ha afectado a la gente que hace la recolección de basura en las ciudades. Y digamos que la redacté diciendo, los recolectores de basura nunca descansaron durante la cuarentena. Han sido clave en el soporte a las personas que sí han podido quedarse en casa. Sin embargo, este es un trabajo poco reconocido. Bueno, necesito preguntarme cuáles son los componentes de mi idea. En primer lugar serán los recolectores. En segundo lugar, el sistema de recolección. En tercer lugar, la gente que genera basura desde sus casas.
Quizá el municipio o las autoridades también sean importantes en esta documentación. ¿A dónde llega la basura después de que sale de nuestras casas? ¿Dónde son los centros de acopio? ¿Cómo son y cómo se maneja esa basura? Perfecto, he hecho una lista de cuáles son los componentes que tiene mi proyecto. Una vez que tengo claros los componentes, puedo pasar a la compilación de datos. Cada uno de estos componentes me va a llevar a compilar datos distintos. Por ejemplo, hablemos de los actores principales, los recolectores. ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son sus historias? ¿Existe alguna carga simbólica o histórica sobre estas personas? ¿Se escogen al azar o vienen de determinado estrato de la sociedad? ¿Se han hecho proyectos anteriores respecto de sus historias? Igual que me pregunté esto sobre los recolectores, es posible que tenga nuevas preguntas al analizar cada uno de los componentes de la idea. Una vez que tengo las preguntas, es fácil encontrar las respuestas. Internet está ahí para dárnoslas. También podría esperar a la hora de recolección para hacerles preguntas breves a las personas que recolectan la basura. Y una vez que he recogido datos específicos en respuesta a estas preguntas, puedo preguntarme, muy bien, ahora que he recopilado todos estos datos, ¿qué es lo que concluyo? ¿Qué cosa debería evitar al retratar a estas personas? ¿Qué cosas debo procurar al retratar a estas personas? Y otras preguntas más que me permiten analizar los datos que recolecté. Una vez que haya cerrado este ciclo, puedo decir que tengo la información suficiente para cerrar mi fase de investigación. Muy bien, en esta semana pondremos en práctica lo que hemos aprendido sobre investigación, utilizando una de las ideas que desarrollamos. Utilicen para este ejercicio ya sea la idea personal o sea la del contexto local. Tenemos que seguir caminando hacia el desarrollo de nuestro propio proyecto documental, que se presentará al final del semestre. No es necesario que la idea que tengan en este momento sea la idea definitiva. La idea final puede aparecer con el tiempo, puede ser una de las que ya tienen o pueden agregársele nuevas características. Lo importante es que con una de las ideas que ya hayamos desarrollado pongamos en práctica lo que aprendimos sobre investigación. Para esto, sigan la hoja de tareas y desarrollen paso a paso la investigación según la idea que hayan encontrado. A través de WhatsApp haremos el monitoreo de las ideas individuales.